Y hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos una vez más en este proceso de desarrollo personal, de liderazgo, en este proceso de sanar el alma, en este camino de llegar hacia el cumplimiento del propósito, de vivir una vida plena, de ser personas que aportamos a este mundo, personas que dejamos una huella profunda, que dejamos marcado un camino para que otros caminen mejor que como nosotros caminamos. Y aquí estamos, ya saben. El tema de hoy va a ser sumamente importante y vamos a hablar acerca de aquello que aún no puedo perdonar. Aquello que aún no puedo perdonar. Yo sé que hemos perdonado muchas cosas. Yo sé que nos han ofendido en muchas ocasiones. La pregunta es, ¿qué es aquello que todavía queda escondido? Aquello que recordamos y aquella persona a la que recordamos y que al recordarla aún experimentamos una emoción negativa. Hoy vamos a hablar de eso. Por lo pronto, gracias. Qué bueno que están aquí, qué bueno que me acompañan, qué bueno que están con toda la disposición también de compartir, de aprender. Recuerden que este es un foro, un espacio donde ustedes también pueden compartir, donde pueden aportar, donde pueden preguntar, donde pueden encontrar ayuda. Hay personas que están aquí que en realidad tienen la capacidad también para compartir con ustedes, para ayudarles, para darles una palabra de aliento, para darles tips o claves de cómo lograr, en este caso, en el día de hoy, cómo tratar con aquello que aún no puedo perdonar. Yo les voy a invitar a que con toda libertad se abran, escriban sus comentarios. Nosotros solamente podemos saber que están acompañándonos cuando escriben cualquier comentario. No se les olvide etiquetar a alguien, etiqueten a alguien, inviten a alguien que crean que pueda necesitar esto, que le pueda ser de bendición y van a ver que va a ser una gran ganancia. Vamos a aportarle a las personas que amamos, a los que apreciamos y que queremos que vivan mucho mejor. Recuerden, estamos aquí en Plenitud Total y esa es la intención, llegar a vivir en plenitud total por medio del autoconocimiento, la autorregulación, el autoliderazgo, tener la capacidad de ser quien debemos de ser, de cumplir el propósito de nuestra vida y ser obviamente un plus en este mundo. La verdad es que Dios nos hizo con un propósito y hay que cumplir ese propósito. Eso es lo más importante. Mi queridísimo Oscar Caicedo, saludos, buenas noches, Doc, dice bendiciones y un fuerte abrazo desde Pasto, Colombia. Saludos hasta por allá. Los demás, estamos viendo que hay muchas más personas, pero si empiezan a comentar, podemos saber que ustedes están acompañándonos y aprendemos juntos. Vamos a aprender juntos acerca de ese tema que está muy interesante. Si quiere picarle al corazoncito ahí, píquele corazoncito o póngale like. O sea, a mí me gustan más los corazoncitos que los likes, no sé, pero le acepto lo que sea que quiera poner. Son más que bienvenidos. Gracias. Ya le están ahí poniendo. ¿Por qué? Porque entonces logramos así que el programa, que Facebook nos ayude también para que muchos más puedan ver también esto. Vamos a ver lo que no puedo perdonar. ¿Qué es aquello que aún no podemos perdonar? Yo les quiero invitar a que piensen. En muchas ocasiones pensamos que ya perdonamos, en muchas ocasiones pensamos que ya resolvimos, pero llegan momentos de recuerdos o llegan momentos que nos hacen dudar de que en realidad logramos el proceso de perdón, que hemos tenido éxito en ese proceso de sanación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que descubrimos que muy posiblemente aún hay cosas que no logramos perdonar. Claro, todos hemos sido ofendidos. Definitivamente, todos hemos sido ofendidos. Sin embargo, no todos logramos perdonar. O perdonamos algunas cosas y otras no. Vamos a saber por qué se nos dificulta perdonar, cuáles son los casos más difíciles de perdonar y qué podemos hacer para lograr nosotros perdonar. Pero hoy hablamos específicamente de aquello que aún no puedo perdonar. Carmen Sánchez, saludos, qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto, te mando un abrazo hasta la Ciudad de México. También, ¿quién más? Francisco Cisneros, saludos desde Hidalgo, saludos hasta Hidalgo, ay, quisiera estar por allá en Hidalgo. Reina Martínez, hasta por allá por Bronzeville, gracias, bendiciones, buenas noches. Mi queridísimo Roberto Saldívar, mucho cariño, mucho respeto, gracias, qué bueno que estás aquí, gusto verte y un abrazo a las dos por ahí. Y Dida Morales hasta Cuernavaca, Morelos también.
Gracias por estar etiquetando. Hoy hablamos acerca de las cosas que no podemos perdonar. ¿Qué es aquello que aún guardamos con nosotros, que tal vez barrimos debajo de la alfombra, que tal vez pretendimos de buena intención que ya no estuviera atravesado, que ya no estuviera frente a nosotros? Sin embargo, se nos dificulta y descubrimos que aún hay algo dentro que vamos cargando, que no nos permite ser libres, que no nos permite disfrutar la vida plena, que algo que vamos arrastrando, ¿sí? Y que no nos permite construir un futuro que sea brillante, una vida totalmente satisfactoria. Señor Ricardo Duarte, saludos, un abrazo grande hasta para allá por Austin, Texas. Qué chévere volver a estar con usted, qué chévere que esté con nosotros también. Saludos. Qué bueno que está aquí. Wow, qué gusto verle. Hablamos de lo que no podemos perdonar. ¿Sabía que en ocasiones una de las cosas que más se nos dificulta perdonar, una de las ofensas, son las autoofensas? O sea, esas cosas que nosotros hemos hecho, que nos avergüenzan, aquellos errores grandes o garrafales que tal vez hemos cometido nosotros mismos y tenemos dificultad para perdonarnos. Obviamente vamos a hablar del proceso, vamos a hablar de cómo lograr perdonar y vamos a tener la capacidad de, si nosotros decidimos, ser totalmente libres de la carga de la falta del perdón. Nicole, gracias. Nicole Duarte, que estás compartiendo. Claudia Rodríguez, buenas noches, doctor Ben, desde Colombia. Claudia, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que me acompañas. La verdad que es para mí un placer saber que están aquí desde por allá, desde tan lejos y tierras tan lindas, tan bonitas. Un abrazo. Olivia García, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estás aquí, Olivia. Qué gusto verte. Hablamos acerca de lo que no puedo perdonar. Recuerden que aquí pueden escribir sus preguntas. Yo les quisiera hacer una invitación muy respetuosa, pero si ustedes me ayuden a escribir, ¿qué es aquello que se les ha dificultado perdonar más? ¿Cuál es la ofensa que se les ha dificultado perdonar? ¿Por qué? Porque entonces podemos enfocar en este programa, podemos ser enfáticos en esa área y poder ayudarles en todo lo que nos sea posible. ¿Qué es perdonar? En verdad, muchas veces confundimos o pensamos que son sinónimos el decir I'm sorry o el decir perdóname o el decir discúlpame, y obviamente no son sinónimos, son dos cosas totalmente diferentes. El perdón es la aceptación o el reconocimiento de haberse equivocado, el tomar propiedad del error que cometimos, y la disculpa es más bien discharge me, o no me pongas o no me hagas sentir culpable de aquello. Entonces es totalmente lo opuesto. Entonces disculparme no es perdonar. Pero hoy vamos a enfatizar en aquello que nosotros no hemos podido perdonarle a otras personas, y tal vez las excusas que nosotros hemos usado para no perdonar. Utilizamos una serie de argumentos que pareciera que nos hacen válido el no perdonar, pero vamos a descubrir que son falsos y que en realidad pretenden ayudarnos a sentirnos mejor, pero solamente estamos escondiendo algo que seguimos cargando totalmente. ¿Quién más tenemos? Idida, saludos hasta Cuernavaca. Carmen Sánchez, dijimos, acabo de ver a alguien aquí que llegó. Melis Music, hello, how are you? Good to see you here. ¿Quién más? Ignacio Sánchez, saludos, Ignacio, qué bueno que estás aquí. Hablamos acerca de lo que no puedo perdonar, lo que aún no puedo perdonar. ¿Sabían que en los diplomados de desarrollo personal en algunas ocasiones hemos preguntado a las personas acerca de si ya lograron perdonar? Y la mayor parte de las personas dice, sí, yo ya perdoné todo. Pero cuando empezamos a tocar el tema nos damos cuenta que hay personas que aún experimentan el dolor, que aún o que han convertido el dolor en sufrimiento por medio de la falta de selección de los recuerdos o la selección negativa de los recuerdos. En otras palabras, guardar en una bolsita el recuerdo de la ofensa para estarlo sacando constantemente y estar recordando, pareciera que a propósito, aquella ofensa que nos acaban o que nos hicieron, aunque sea hace muchísimos años. Así que hablamos de eso. Luz Angélica Tijaro Salazar, qué bueno que estás aquí. Gracias por la compañía, es importante. Doris Mora, muy buena noche, qué bueno que llegaste, qué bueno que estás acá. ¿Quién más? Alguien, mamá llegó, no quiero que se me pase nadie. Recuerda que les estoy haciendo una invitación para que escriban ahí, para que comenten y digan qué es aquello que aún no logran perdonar.
La primera persona que escribe le vamos a ayudar para darle unos tips y, y unas claves que le permitan empezar a liberarse de esa carga que no nos permite seguir adelante. Queremos elevarnos, hacemos esfuerzo, queremos descansar, no podemos descansar, queremos avanzar y parece que retrocedemos. Recuerda que la falta de perdonar, cuando aún no podemos perdonar, aunque tengamos una buena intención, no podemos avanzar porque vamos llevando una carga que nos tiene sostenidos. Es un lastre que nos hace estar pegados al suelo y que no nos permite llegar hasta donde queremos llegar. Recuerda que la habilidad no nos sirve nada si no tenemos nosotros la libertad. La habilidad no nos sirve para nada si no tenemos la libertad. Y la verdadera libertad viene cuando nosotros logramos soltar, cuando logramos dejar ir, cuando totalmente permitimos ser libres de aquello que estamos atando. Note qué interesante, porque dije ser libres de aquello que estamos atando, no de aquello que nos tienen atados. Usualmente nosotros tenemos atado a alguien más, tenemos atada a otra persona, y cuando tenemos atada a otra persona estamos ocupados atándola, y entonces nosotros mismos estamos atados a ella. Esa es la realidad. La verdad es que nosotros somos libres en el momento que dejamos a alguien más totalmente libre. Luz Ángela Tijaro Salazar dice: al padre de mi hija, una lucha para recogerla, proteger hasta llegar a los juzgados. Difícil, definitivamente, y muchos casos como esos. Hay muchos casos de litigio por cuestión de los hijos. ¿Cómo perdonamos? Hay que entender, y mira, ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso y yo creo que te va a ayudar. Gracias por la confianza, gracias por compartir. Recuerden que en este programa no estamos para juzgar a nadie, estamos para ayudar, estamos para aportar, estamos para convertirnos en un grupo de personas que juntos vamos ayudando a los demás, los que están pasando por una situación difícil. En este caso, aquellos que se quieren liberar de la carga del resentimiento, del rencor y todo esto que produce la falta del perdón. Evelia dice: a mí me cuesta mucho perdonar, yo lo recuerdo y lo vuelvo a vivir. Exactamente, Evelia. Vamos a hablar acerca de eso. Recuerda que estamos hablando acerca de cómo renace el rencor. Sería como una plantita que está muriendo y ya ese rencor empieza a morir. Y cuando recordamos es como ir a echarle agua otra vez para que empiece a salir una vez más. Hay una tendencia inconsciente que nos lleva a estar recordando constantemente la ofensa con la intención de hacernos permanentes víctimas de la herida que alguien nos causó. Es como ir y moverle y picarle a la herida para que siga doliendo y después quejarnos de que nos duele y sentir que somos unas víctimas. Obviamente lo vamos a ver ahorita en detalle porque hay varias razones. Esa es la más común. Sin embargo, hay otras que les quiero ir comentando. Miren, perdonar es esa acción, ¿sí?, de reaccionar de manera positiva ante un daño que nos han causado, ¿sí? Implica olvidar conscientemente la injusticia. Note, olvidar conscientemente. Olvidar no es automático, no es inconsciente. Olvidar es consciente. En otras palabras, hay muchas gentes que usan frases como perdono pero no olvido. No, nosotros necesitamos decidir. O sea, aquí les va. Necesitamos acordarnos de olvidar. Te lo repito, necesitamos aprender a acordarnos de olvidar. Por nuestra conveniencia, por nuestra salud emocional, por nuestra salud física, por nuestra capacidad relacional, por todas esas razones necesitamos acordarnos de olvidar. Implica olvidar la justicia, ¿sí? La justicia, no olvidas el evento. Por eso cuando la gente dice perdono pero no olvido, tienen razón. O sea, no perdonas, no olvidas el evento, pero sí olvidas la injusticia. Le restas prioridad, le restas importancia a la injusticia. El evento jamás, nunca lo vas a olvidar. Y eso se vale. Eso se vale porque acuérdate que en muchas ocasiones esa experiencia nos sirve de escuela. Una escuela valiosa que nos permite a nosotros, ¿sí?, estar en un estado de alerta positivo, no exagerado, para no cometer errores que nos posicionen en donde nos puedan volver a lastimar. O sea, establecer límites. Doris Mora dice: perdonarme a mí misma es lo más complicado, ya que solo largo de mi vida he perdido oportunidades y muy buenas para mi vida. Te digo una cosa, Doris. Sí tienes razón. Hemos hablado aquí en los diplomados de desarrollo personal acerca de 3 tipos de perdón.
Tres tipos de perdón que nos preocupan y yo creo que con cierta razón. Uno es el perdón de Dios. Cuando nosotros sabemos que hemos quebrantado las leyes y que hemos pecado o que hemos hecho cosas terribles, entonces nos preocupa el juicio y nos preocupa el perdón de Dios. Pero nos preocupa también el perdón de el ofensor o del ofendido también. Cuando hemos ofendido a alguien, en este caso del autoperdón, tú misma te has ofendido a ti misma y ahora te quieres hacer un juicio. Piénsalo. Tú misma te has ofendido a ti misma y ahora te quieres hacer un juicio, pero se te ha olvidado llevar al abogado defensor. Tú misma puedes ser el abogado defensor y crear una serie de justificaciones que sean válidas, que sean poderosas y que te permitan construir una defensa, ¿sí?, suficientemente fuerte para que te proteja de tu mismo juicio. ¿No sería justo entonces que solamente tienes al abogado acusador o al fiscal en un lado y tienes el juez en otro lado que eres tú misma, pero no integras en el otro lado al abogado defensor? El abogado defensor que te permita establecer una lista de razones válidas por cuales cometiste el error. Hay que aprender a justificarse. Hay que aprender a pensar en que es necesario crear esta lista, ¿sí?, de argumentos que te permitan salir libre de la cárcel en la que tú misma te has puesto. Te has declarado culpable. Y tal vez hoy estás perdiendo el tiempo. Te declaraste culpable de perder el tiempo y las oportunidades. Y hoy estás perdiendo el tiempo, ¿sí?, juzgándote en lugar de empezar un proceso de cómo recuperar el tiempo perdido. Perdonarme a mí misma es lo más complicado, ya que solo a lo largo de mi vida he perdido oportunidades muy buenas para mi vida. Déjame decirte una cosa. El dolor y las oportunidades perdidas son una oportunidad. Te voy a decir cómo. Un ejemplo que a mí se me ocurriría y que cada quien puede aplicarlo como quiera, pero a mí se me ocurriría, imagínate que yo hubiera perdido 20 oportunidades en la vida. Yo pudiera crear una oportunidad de esas 20 oportunidades perdidas. ¿Cómo creo una oportunidad de 20 oportunidades perdidas? Rápido, yo me escribiría un libro que dijera, ¿sí?, que dijera, no pierdas las oportunidades como yo lo hice. Y entonces creo una oportunidad de todas las oportunidades que dejé ir. Para todas y cada una de las situaciones, hay una manera de recuperar, de aprovechar aquello que perdimos y de cambiar totalmente la perspectiva que tenemos acerca de lo que sucedió. Sí, tienes razón, no puedes cambiar lo que sucedió. Tienes toda la razón, no puedes volver el tiempo atrás, pero lo que sí puedes es aprovechar la lección de lo que quedó atrás. Eso sí se puede. Decidir hacer algo constructivo y, como les decía ayer, hacer algo utilitario de aquello que no funcionó bien. Nunca es demasiado tarde. Siempre hay oportunidad. Mientras que estemos vivos hay oportunidades para rehacer, para aprender, para volver a revivir, para resurgir, ¿sí? Y volver entonces ahora con mucha más sabiduría, con mucha más experiencia, volver a hacer las cosas que no hicimos antes. Crea una oportunidad de la pérdida. Crea una oportunidad del dolor. Y lejos de pasar el resto de la vida lamentándote por aquellas oportunidades que dejaste pasar, más bien hoy pasa el resto de la vida construyendo una oportunidad de aquellas oportunidades que dejaste pasar antes. Darwin Rodríguez. ¿Cómo perdonarme a mí mismo? Dentro de tu cabeza se lleva a cabo un juicio, como este que platicaba ahorita Doris. Dentro de tu cabeza se lleva a cabo un juicio. Y tú eres el principal fiscal o abogado acusador. Pero tú eres también el juez, el que determina si eres culpable o eres inocente. O qué tan larga condena decides darte a ti mismo. Entonces tú estás sentado en un banquillo como acusado. Estás parado al otro lado como abogado acusador o fiscal. Estás sentado enfrente como juez. Pero como le decía a Doris, si te ha olvidado una cosa importante, falta el elemento más importante en ese juicio, falta el abogado defensor. Necesitas integrar a ese juicio a tu abogado defensor, que debe ser tú, y darle suficientes herramientas y darle suficiente información para que te pueda proteger.
que te justifique cuáles fueron las razones por las cuales cometiste los errores que cometiste, sean los que haya sido. ¿Sí? No estoy hablando de que validemos el hecho, porque eso es lo que nos estorba. Creemos que justificar es validar. Validar es decir que estuvo bien lo que estuvo mal. Y no, hay que reconocer lo que estuvo mal para poder aprender la lección. Lo que hay que hacer es crear una serie de justificaciones que te permitan a ti verte a ti de manera diferente. No como una persona que merece ser castigado el resto de la vida, sino como una persona que necesita una nueva oportunidad para corregir y hacer las cosas mejor. Si estás interesado, mándame un mensaje. ¿Cómo perdonarme? Yo te quiero ayudar. ¿Por qué? Porque no hay acusación más grave o más pesada que la que nos hacemos a nosotros mismos. No hay acusación más grave o más pesada que la que nos hacemos a nosotros mismos. Tú tienes la capacidad. Así como has tenido la capacidad de hacerte juicio, de escuchar las voces que te acusan, tienes la capacidad de crear también una defensa poderosa que te permita salir libre de la situación, haber aprendido la lección, escapar de ese juicio y aprovechar la vida en algo que sea totalmente positivo. Gracias. Está llegando más gente. Carla Cifuentes. Qué bueno que estás aquí. Coméntanos de dónde son. Coméntame de qué ciudad está cada uno, de qué país, de dónde están. Para ir sabiendo, queremos irles conociendo, queremos que se vayan haciendo parte de este grupo de personas que estamos siempre intentando ser mejores, estamos siempre intentando aprender, estamos intentando sanar y convertirnos en individuos constructivos en esta sociedad. María de la Luz Alvarado dice, muy buenas noches María. Carla Cifuentes, les encargo a los que están llegando y los que llegan por primera vez y los que no tienen fotito, póngale ahí y ponga de dónde son y todo. Ya llegué, dice, qué bueno. Gracias a los que están etiquetando a otras personas, les agradecemos. En el momento que ustedes se etiquetan, se convierten en parte de este equipo, de las personas que están sumando, de las personas que están agregando valor y compartiendo esto, y eso nos permite, obviamente, o le permite a muchos más para que puedan también recibir esta enseñanza. Sara Belmont Morales, saludos, qué bueno que está aquí con nosotros. Nos da mucho gusto que estemos aprendiendo. La verdad es que en la medida que nosotros sanamos, ¿sí? Y que sanamos nuestra alma, sanamos nuestro pasado, en la medida que perdonamos, nosotros nos convertimos en personas que podemos aportarle mucho a los demás. Las experiencias pasadas no deben ser utilizadas para estarnos juzgando constantemente, sino deben ser convertidas en lecciones valiosas que nos permiten ahora tener mayor experiencia y poder ayudarles a los demás. Acuérdate que te caíste. Hablando del autojuicio, tal vez te caíste en un hoyo y te puedes seguir caminando o quedarte sentado por ahí llorando, lamentándote que te caíste en un hoyo. O puedes pararte y ponerte con una banderita y decir, aquí hay un hoyo, nadie más se vaya a caer. Cuando nosotros aprendemos la lección, cuando nos autoperdonamos, ahora tomamos una pequeña banderita roja y les estamos avisando a los demás, cuidado, porque ahí me caí yo y no quiero que ustedes se caigan. Aquí está Che Osorne. Saludos hasta la Ciudad de México. Gracias. Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Gracias a los que están etiquetando a otras personas. Marina Bonilla hasta Ecuador. Saludos, un abrazo grandote. Dice, bendiciones en este nuevo en vivo y feliz de tener mi propio autoestima, olvidando lo que sí antes no sirvió, peor aún en este momento. Qué bueno que estás trabajando en tu autoestima, en tu desarrollo personal, en tu autoliderazgo, porque eso nos permite ser aquellas personas que en realidad fuimos diseñadas para ser. Nadie fue diseñado y puesto en este mundo para vivir una vida mediocre. Nadie fue diseñado y puesto en este mundo para vivir sufriendo. Nadie fue diseñado para vivir flagelándose por aquellos errores que cometió. Necesitamos levantarnos, destumbarnos el polvo y empezar a caminar como si nada hubiera pasado, simplemente ahora con una lección aprendida. Hablamos de lo que no puedo perdonar. Sí, implica renunciar a la venganza, renunciar al rencor. ¿Sí? Perdonar consiste en una actitud, en una decisión de dejar la ira y dejar el rencor y empezar a caminar libres. Empezar a elevarnos a las alturas, empezar a vivir como que respiramos
aire fresco. Dejar de ver hacia atrás y empezar a ver hacia enfrente. Ya no ver hacia abajo, sino empezar a ver hacia arriba. Cuando nosotros empezamos a perdonar, entonces logramos eso. Dejamos la guerra y empezamos la paz. Dejamos la enfermedad y empezamos en salud. Cuando nosotros perdonamos, somos siempre los que ganamos. ¿Pero por qué se nos dificulta perdonar? Yo creo que es una pregunta que nos hemos de hacer y que tal vez todos los que están aquí con nosotros se les ha dificultado. Yo creo que hemos perdonado muchas cosas, pero habrá algunas que en particular se nos dificulta. ¿Por qué batallamos para perdonar? Roxana, qué bueno que estás aquí desde Perú. Desde Lima, Perú, wow, qué linda, qué bueno que estás acompañándonos. Recuerda que aquí estamos, intentamos estar de lunes a jueves, a excepción de días que salimos de viaje a dar conferencias o diplomados. Estamos aquí compartiendo con ustedes para que podamos aportarnos unos a los otros. Recuerden que aquí no solamente yo hablo, ustedes pueden compartir. Hay personas aquí, de las personas que están aquí comentando, las personas que están aquí, mire, tenemos psicólogos, tenemos personas, coaches, tenemos personas que han estudiado bastante desarrollo personal y liderazgo, y yo creo que todos y cada uno de ellos pueden aportarnos también. Así que con confianza, hay todo un equipo aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por lo menos personas aquí de los que están comentando que están más que dispuestos para ayudarte, para que puedas construir una vida que sea saludable, emocional, espiritual, ¿sí? Física y financieramente también. Georgina Urbano Villalobos, ¿de dónde? Mándanos otro mensajito y dinos de dónde. Póngale su nombre, mande su saludo y díganos exactamente de dónde es. Mi querido Miguel López, hello, how are you? ¿Cómo estás, Miguel? Saludos, dice, muchas gracias por toda la ayuda que aportas hacia nuestro proceso de construcción hacia una nueva vida. Estamos en el proceso todos, créame, el coach también está en el proceso, todos estamos avanzando, estamos caminando, y cuando uno se queda por ahí atorado a medio camino, no corremos, no lo abandonamos, sino que decimos, ¿sabes qué? Vamos a avanzar. Somos un equipo de personas decididas a crecer, a avanzar y a cumplir el propósito de su vida. Meles dice, cuando empezamos a sanar nuestras heridas como prioridad será más fácil perdonar y perdonarnos. Definitivamente. Cuando empezamos a sanar, cuando empezamos a reinterpretar el pasado y a darle una explicación positiva incluso a la cosa negativa que nos sucedió. En ese momento empezamos a cambiar totalmente. En ese momento empezamos a ser personas diferentes. Empezamos a experimentar el rico sabor de la libertad. Créeme que no hay cosa mejor que esa. María Isabel dice, el no perdonar nos hace sentir en la cárcel, pensando que es al otro al que tenemos en la cárcel. ¿Por qué se nos dificulta perdonar? Hay 3 razones principales por las cuales se nos dificulta perdonar, y yo te invito a que mientras que las veo pienses cuál de estas razones es la que hace que se me dificulte perdonar. Una de ellas es porque el ofensor no merece ser perdonado. Porque el ofensor no merece ser perdonado. La otra es porque el orgullo no me lo permite. ¿Por qué me voy yo a rebajar? ¿Por qué voy a perdonar si él fue el que me pidió perdón? Y número 3, porque se nos olvida que también nosotros hemos ofendido a alguien. También le hemos hecho daño a alguien, consciente o inconscientemente, con intención o sin intención. Pero piensa en una de estas 3 y dígame, ¿cuál de ellas es la que no me permite a mí perdonar? Están haciendo comentarios. Sara Belmont dice, puede ser el orgullo. ¿Alguien más? ¿Algo diferente de estas 3 cosas? Número 1, porque el ofensor no merece ser perdonado. Número 2, porque el orgullo no me lo permite. Y número 3, porque se nos olvida que nosotros también hemos ofendido a alguien. Che dice, el perdón empieza contigo mismo. No es fácil tomar la decisión de hacerlo, pero cuando lo haces te cambia absolutamente todo. Eres como hecho de nuevo. Es como si volvieras a nacer. Te sientes livianito, te sientes libre, sientes que puedes flotar, que puedes volar. Definitivamente. Dice, pero cuando lo haces cambia todo. Ahora soy más feliz, no por los demás, sino por mí misma. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, Che. Sara Belmont dice, eso se llama empatía. Claro que sí. Despertar empatía, ¿sí? La empatía es muy importante. Obviamente la empatía es el resultado del dolor bien procesado, bien catalizado. La empatía nos permite
sentirnos o vernos como el ofensor también, para que entonces lo tratemos de una manera totalmente diferente. Recordar que es cierto, tal vez el ofensor no merece ser perdonado, así como nosotros tampoco merecemos ser perdonados cuando ofendemos a alguien. No olvidemos tampoco que el orgullo nos destruye a nosotros, no destruye a la otra persona. Destruye nuestras relaciones, destruye nuestra capacidad para funcionar de manera social. Alguien dijo esta frase, y esta frase me llena mucho, tiene mucho sentido para mí. Esta frase dice: perdonar es dejar a un prisionero libre y descubrir que el prisionero eras tú. Te lo repito. Perdonar es dejar a un prisionero libre y descubrir que el prisionero eras tú. Cuando nosotros decimos o decidimos finalmente perdonar a alguien y decimos: ¿sabes qué? Te dejo libre en este momento. El que se siente libre eres tú. Marina Bonilla dice: más duro es que el agresor perdone y más fácil es que perdone el agredido. En muchas ocasiones pudiera ser. Pero ¿cómo perdonamos? Digamos que queremos perdonar. Una de las cosas que hay que hacer, obviamente, es primero reconocer el daño, no negarlo. ¿Sí? Muchas personas, cuando han sido dañadas por alguien más o alguien importante, ¿sí?, esconden su dolor como para no sentirlo. Pero es que esconder el dolor como para no sentirlo es guardarlo. Y cuando nosotros lo guardamos, lo vamos paseando con nosotros y lo llevamos a través de los años. Y entonces ese dolor se va convirtiendo en nuestro compañero. Y un compañero que amarga. Hay que trabajar en deshacernos del resentimiento, obviamente. Acuérdense que el resentimiento da lugar a la necesidad de la venganza. Y en el momento que nosotros empezamos a pensar en la venganza, nos convertimos en tan ofensores como aquel que nos ofendió a nosotros. Bajamos a su nivel también. En el momento que pensamos en la venganza, ¿sí?, lo que hace es que el estar pensando en la venganza es como estar tallando la herida que nos hicieron para que nos duela y entonces tomar valor para cobrar venganza. Estamos recordando conscientemente el dolor y, si se puede, exagerando el sufrimiento para entonces tener el ímpetu, tener la energía y cobrar la venganza que queremos cobrar. Lo que no sabemos es que después de que nos vengamos, tendremos muchas más cargas que las que teníamos antes de cobrar venganza. Ahora nos sentiremos culpables. Ahora nos sentiremos poca cosa. Nos sentiremos ingratos. Y de hecho, cuando nos comparamos con aquel que nos había ofendido, nos sentiremos peor que aquel que nos había ofendido. La venganza nos daña a nosotros, no daña a quien se la cobramos. Quien guarda resentimiento es como quien esconde en sus ropas una granada. Imagínense. El que guarda el resentimiento, imagínese una granada y tú dices: voy a guardar esta granada porque no la quiero dejar porque un día se me va a ofrecer, y se la guarda entre sus ropas. Tarde o temprano, esa granada explota. Y muy posiblemente la granada va a explotar muy lejos de aquel que tuvo la culpa de que cargaras la granada. Y tú eres el que llevaba la granada. Y tú y los que están alrededor de ti recibirán el daño de esa granada, y el otro posiblemente ni cuenta se va a dar. Quien guarda resentimiento es como quien esconde en sus ropas una granada y tarde o temprano le explotará. Recuerden, estamos leyendo los comentarios. Gracias a los que están compartiendo. La verdad es que es difícil perdonar, sí, definitivamente. Estoy leyendo esos comentarios. Platíquenos qué es aquello que aún no logra perdonar. Te queremos ayudar. Te queremos dar alguna dirección, algunos tips. Queremos compartir contigo cómo es que puedes perdonar cada uno de los diferentes casos. A qué estrategia apelamos nosotros para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque puedes haber perdonado a 10 personas, 10 ofensas tal vez. Pero si hay una sola que no has perdonado, esa será la que te arrastre hasta la tumba. Y obviamente no es justo que después de haber sido ofendido, por eso vayamos a la tumba. ¿Qué más podemos hacer? Obviamente, les decía hace un rato de los recuerdos. Hay que ser selectivos con los recuerdos del pasado.
ser selectivos con los recuerdos del pasado. Entre más invitemos a los recuerdos de la ofensa, más ofendidos nos sentiremos. Entre más invitemos los recuerdos de la ofensa, más ofendidos nos sentiremos. Empezamos a exagerar inconscientemente el dolor, convirtiendo el dolor en sufrimiento, ¿sí? Haciéndolo crecer. Más sufriremos y más dificultad tendremos para perdonar y para seguir adelante. Entonces seamos selectivos con los pensamientos. Decidamos que hay pensamientos que en realidad no nos producen absolutamente nada. Decidamos que hay pensamientos que en realidad no nos llevan a ningún lugar. Decidamos que hay pensamientos que se convierten en cargas, que se convierten en resentimiento, que vienen y transfiguran las emociones y las convierten en negativas. Y cuando tenías alegría, hoy tienes tristeza, o dolor, o rencor, o ira. Y te estás consumiendo a ti mismo. Seamos entonces selectivos con los pensamientos, con los recuerdos del pasado. Decidamos que hay recuerdos que no nos convienen. Tratémoslos de una vez, perdonemos y después olvidemos, tirémoslo como el gabazo. Eso ya no nos sirve para nada. Aprendí la lección y lo que dolió ya no lo llevo conmigo. Nunca se olvide que el recuerdo de la ofensa hace la herida mucho más profunda. Repito, no se le olvide que el recuerdo de la ofensa hace la herida más profunda. Melis Music dice: el perdón nos da la oportunidad de reconstruir un mejor estilo de vida, un mejor futuro para disfrutar cada etapa de tus sueños, planes y salud. Sí, el asunto es que a veces nos aferramos a la ofensa tanto, como queriendo cargar con nosotros una excusa que nos permita justificar nuestras actitudes, nuestras indisciplinas, nuestros malos hábitos. Y lo utilizamos justificando y justificando para poder cargar con ello y culpar a alguien más de nuestra falta de éxito, de salud, de actitud o de sonrisa. Seamos selectivos entonces con los pensamientos. Seamos selectivos con los recuerdos del pasado. Recordemos aquello que nos da vida. Recordemos aquello que nos nutre. Recordemos aquello que nos alegra. Recordemos todas esas cosas. Y siendo selectivos, digamos, ¿sabes qué? El pensamiento de la ofensa no me construye absolutamente nada bueno. Gracias a los que están compartiendo. Gracias a los que están haciendo comentarios, están aportando. Para eso es este programa. Ustedes pueden aportar. Pero si alguien tiene algo muy particular que dice: ¿sabes qué? Yo no puedo perdonar. No me puedo perdonar a mí mismo tal vez. O cualquiera que haya sido la ofensa. Háganos el comentario. Estamos en toda la disposición de ayudarle. Estamos en toda la disposición de asistirle, de acompañarle en un proceso que le permita perdonar y experimentar la verdadera libertad. Yo no sé cuántos han batallado con el autoperdón. Perdonarme a mí mismo. Pero yo les digo una cosa. El favor más grande que ustedes le pueden hacer a su vida, a su propia vida, es perdonarse. Ahí dejamos de destruir y empezamos a construir. Ahí dejamos de sufrir y empezamos a vivir. Es ahí donde hacemos un giro de 180 grados y aquello que parecía que no tenía rumbo o no tenía sentido, ahora tiene rumbo y tiene sentido. No olvides que el recuerdo de la ofensa hace la herida mucho más profunda. Julie Rodríguez Vázquez, saludos hasta allá, hasta el norte de los Estados Unidos. Gracias, bendiciones, qué bueno que estás aquí. Gracias por estar etiquetando, es una bendición, la verdad. Yo estoy contento de que estén aquí. Todos los que están etiquetando, Franklin Carpio, saludos, qué bueno que estás aquí. ¿Quién más tenemos aquí? Coméntenos, coméntenos para saber que están aquí. Solamente podemos ver a las personas que están comentando y les damos las gracias por acompañarnos. Recuerde que aquí estamos de 9 a 10 de la noche hablando temas de desarrollo personal, temas que tienen que ver con liderazgo, con sanar el pasado, con sanar al niño interior, con desarrollar nuestras habilidades,
con descubrir el propósito de nuestra vida. Hablamos acerca de cómo maximizar el tiempo, cómo recuperar el tiempo perdido, cómo ajustar nuestras prioridades, cómo cambiar nuestras actitudes, cómo relacionarnos mejor con la demás gente, cómo lograr despertar, descubrir nuestro temperamento y regularlo. Y todo este tipo de cosas que nos ayudan a cambiar totalmente y a convertirnos en personas constructivas para nosotros mismos y para todos los demás. Estamos hablando acerca de aquello que aún no podemos perdonar. Les dije que les iba a platicar un poquito. A mí se me dificultó muchísimo el autoperdón. Cometí errores grandes. No grandes, no, gigantescos. Y después me escondía. Primero físicamente, ya me voy de aquí y me voy para otro lugar. Con vergüenza porque decía, todo el mundo sabe. Cuando nosotros nos estamos acusando y juzgando constantemente, tendemos a huir. Pero huimos físicamente, pero no solamente físicamente. También huimos emocionalmente. Nos bloqueamos las emociones y por lo tanto nos vamos aislando, nos vamos alienando. Nos vamos apartando de los demás. Porque como no nos hemos autoperdonado, nos vemos a nosotros mismos como insignificantes, inmerecedores, minúsculos ante los demás que suponemos o asumimos que no han cometido errores. Cuando nosotros nos autoperdonamos, nuestro nivel de autoestima se eleva y las oportunidades se agrandan. La vida cambia totalmente. Recuerdo, en una ocasión me vi perdido totalmente. Y me di cuenta que en realidad lo que tenía que hacer era trabajar en el autoperdón. Reconocer primero, como les mencionaba al principio, reconocer que había cometido errores. Reconocer que era un ser imperfecto. Y de ahí ir avanzando. Sacar una lista de lecciones de aquellos errores. Y entre más larga construimos la lista de lecciones aprendidas acerca del error, el error duele menos. Y cuando el error duele menos, la capacidad de perdonar aumenta. María de la Luz dice, fue muy complicado el autoperdón. Todos tenían la culpa. Y cuando descubrí que era yo, me perdoné y soy libre plenamente. Gracias a Dios y a ustedes. Esa es la intención. La intención es que podamos ser libres. Ya no puedo regresar al pasado y no puedo deshacer lo que hice, pero una cosa sí puedo hacer, es cambiar, ¿sí?, lo que pienso acerca de lo que hice. Aprender la lección, liberarme totalmente. Y cuando yo me libero totalmente, empiezo a avanzar, empiezo a correr, empiezo a volar. Y ahora recupero el tiempo perdido. No sigas caminando con carga. No sigas caminando o tratando de caminar con grilletes en tus tobillos. Más bien, dejemos los grilletes. Dejemos ese peso que llevamos. Otra cosa que nos sirve a nosotros para poder perdonar a alguien es aprender a ver a la persona como es en verdad, en su totalidad. No solamente como la percibimos desde la ofensa. Porque cuando alguien nos ofende, lo primero que cambia es la manera en que vemos a la persona. Ya no lo vemos de una manera objetiva, hoy la vemos de una manera subjetiva. Hoy parece que acusamos y se nos agudiza la capacidad para ver sus defectos e inventamos incluso malas intenciones. No estamos siendo reales, no estamos viendo a toda la persona, estamos viendo solamente la parte negativa de la persona porque nos ofendió, porque nos hirió, porque nos lastimó, pero no estamos viendo que también es un ser que está sufriendo, no estamos viendo que también es un ser que tal vez ya reconoció que se ha equivocado, no estamos viendo que es un ser que tal vez está perdido, no tiene dirección alguna. Dejemos de ver solamente a la persona y tipificarla solamente o hacer un estereotipo de ella solamente porque nos ha ofendido. Esa misma persona que nos ofendió
pudiera tener muchas cosas buenas. Pudiera tener buenas intenciones. Tal vez cometió un error gigantesco, sí. Y ha de responder por ello. Pero si somos nosotros los que le cobramos, nos convertimos en corresponsables de una ofensa. Cuando nos sentimos ofendidos, entonces tendemos a ver solamente sus defectos. Y le atribuimos mala intención. Y le deseamos el mal. Y en el momento que le deseamos el mal, en ese momento nos convertimos en portadores del mal también. No te olvides que todos son más que sus errores. Piensa en eso. Si tú has cometido un error, piensa en esto. Yo soy más que mis errores. Yo no soy los errores que cometí. Yo soy las intenciones que tengo de ya no cometer más. Yo no soy lo que hice en el pasado. Yo soy lo que deseo hacer en el futuro. Lo que me estoy comprometiendo a hacer en el futuro. Yo no soy lo que fui. Yo soy lo que estoy siendo ahora. Y lo que decido hacer para el día de mañana. Si tienes problemas con el alto perdón, yo te invito a hacer una lista de justificaciones. Y luego una lista de declaraciones donde empieces a decir: yo acepto que me equivoqué. Tomo responsabilidad. Aprendo la lección. Y decido avanzar libre, ¿sí?, hacia mi próximo propósito. Escríbela si quieres. Ponla en la pared, ponla en el espejo. Y empieza a verte no como lo que hiciste, sino como lo que eres capaz de hacer. Cuando nos vemos diferente, nos sentimos diferente. Empiezan a hacer una fe en nosotros mismos que nos lleva, que nos agiliza, que nos levanta de donde estamos y empezamos a caminar mucho más livianos. Recuerde que cuando caminamos livianos, avanzamos más. Vea entonces a la persona con verdades, no como la sentimos desde la ofensa. Intentemos ser objetivos. Véalo así como nos vemos a nosotros y perdónenle así como quisiéramos que nos perdonaran a nosotros. Justifíquele como quiere que lo justifiquen a usted. Otra cosa que es importante. En muchas ocasiones batallamos para perdonar porque pensamos que la persona tiene que arrepentirse para perdonarla. Pero no es así. El arrepentimiento no es una condición para perdonar. O sea, la persona no tiene que arrepentirse para poder decir entonces la voy a perdonar. Puede nunca arrepentirse. Puede estar consciente o no estar consciente. Puede haber tenido intención o no haber tenido intención de lastimarte. Obviamente es mucho más fácil perdonar a alguien cuando sabemos que la persona está genuinamente arrepentido de habernos hecho daño. Pero el arrepentimiento del ofensor no es una condición, ¿sí?, ni tampoco que emita siquiera una declaración de culpa. Hemos de entender que las personas tienen bloqueos mentales, manejan mecanismos de defensa que les impiden reconocer su culpa o aceptar su responsabilidad. Pero no por esa falta de ellos nosotros vamos a seguir el resto de la vida castigándonos a nosotros mismos. El arrepentimiento no es una condición. Recuerda que estamos leyendo sus comentarios. Gracias a los que están compartiendo. Leemos sus comentarios. Díganos qué es lo que aún no puede perdonar. Tal vez diga: no, yo ya perdoné todo, no tengo absolutamente nada. Yo le voy a hacer un reto. Voy a esperar a que pongan atención y yo les voy a lanzar un reto. ¿Quieren saber si en realidad ya perdonó? Hay una manera sencilla y hay un ejercicio que podemos hacer. Primero, date unos segundos y piensa en la ofensa. Piensa en la ofensa que te hicieron. Número 2. Date otros segundos e imagínate la cara del ofensor. Esto no es fácil, les advierto. Pero piensa, número 1, en la ofensa. Y número 2, imagínate la cara del ofensor. Ahora dime, ¿qué estás sintiendo? ¿Una emoción positiva, neutral o negativa? Si me haces el favor de poner ahí en tus comentarios, solamente pon un más si experimentaste una emoción positiva, un 0 si experimentaste neutral, pero ponle un menos
si al recordar la ofensa e imaginar la cara del ofensor, sentiste una emoción negativa. Si sentiste una emoción negativa, déjame decirte una cosa. Aún hay algo que está pendiente de perdonar y te está matando. Otra cosa que es importante hacer para poder perdonar es no esperar nada a cambio. No esperes nada a cambio. No condiciones tu capacidad de perdonar a su capacidad de reconocer. No condiciones tu perdón a su nuevo comportamiento. Tú estás perdonando para ti. Estás dejando libre para ser libre. Un buen consejo es no esperar nada a cambio. Perdona. Evita estar en la misma situación y empieza a vivir una vez más. Viaja ligero. Es mucho mejor. Dijera alguien que las apariencias no engañan. Nos engañamos nosotros mismos con nuestras propias expectativas. Las experiencias, las apariencias no son las que nos engañan. Ay, es que yo nunca me imaginé que me fuera eso. No fueron las apariencias las que nos engañaron. Nos engañamos nosotros mismos porque teníamos expectativas nuestras que la persona no podría jamás cumplir. Nadie nos engañó. Nosotros hemos de tomar responsabilidad de que creamos una serie de expectativas que una persona imperfecta no podía cumplir. Podemos vivir tranquilos, podemos vivir serenos, podemos vivir en paz y podemos vivir plenos. La serenidad viene cuando cambian las expectativas por la aceptación. La serenidad y la paz viene cuando cambian las expectativas por aceptación. ¿Qué es eso? Cuando tú cambias las expectativas y entiendes que hay muchas personas que son tan imperfectas como tú, pero que solamente pecan de diferente manera. Entonces, tienes serenidad. Porque ahora cambias tus expectativas, ya no esperas perfección, ya no esperas que la persona se comporte de una manera. Ahora, tus expectativas son realistas. Ahora sabes que la gente falla. Ahora sabes que la gente es imperfecta y entonces dejas de crear esas expectativas que jamás se van a cumplir. Dice Mariana Luz Alvarado, al perdonar me sentí ligera. Ahora veo a la persona, no me mueve solo la compasión y la aceptación. Conozco tu testimonio y así es. Has cambiado. Nota, la persona no tuvo que cambiar primero. Primero cambiaste tú. Primero decidiste tú crear una nueva vida. Perdonar, ser libre. Empezar a ascender. Y entonces, cuando tú logras hacer eso, incluso el ofensor te ve totalmente diferente. Porque tú lo viste diferente primero a él. Trini, qué bueno que estás aquí. Gracias. Te extrañaba que estuvieras acá. Es mejor darte el perdón que glorifique y no dejar que después apeste. Totalmente de acuerdo. Hablábamos de cómo se expresaba la amargura. Es mejor ir por la vida con moretones de victoria que con lágrimas de cobardía. Ánimo. A todo ponle corazón. El resto se lo pone Papá Dios. Gracias, Trini, gracias. Siempre poética, siempre sabia. Nosotros hagamos nuestra parte. Nosotros tomamos la decisión de perdonar y la sanidad Dios se encarga. Marina Bonilla dice, a partir de que inicié con plenitud total, reconocí la basura que tenía dentro de mí. Y qué bonito se siente estar limpio. Pareciera que sí, en realidad despidiéramos ahora un aroma agradable que dibuja sonrisas, que atrae a personas, que
alimenta vidas. El perdón nos convierte en personas atractivas. Cuando nosotros perdonamos, embellecemos. Y esa es una realidad. La otra recomendación que me parece muy importante es: evita la venganza. A toda costa, evita la venganza, porque la venganza, recuerda que el golpe que le das al otro, a ti te duele más. El golpe que le das al otro, a ti te dolerá más. ¿Se acuerdan de la venganza es de Dios? Déjasela a Él. Déjasela a Él. Él sí entiende las razones que el otro tuvo. Él sí sabe cómo hacerlo sin que tú te sientas culpable. No olvides que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y el hecho de que alguien haya sembrado dolor en nosotros no justifica que nosotros vayamos sembrando dolor en otros, porque después cosecharemos lo mismo una vez más y entramos en un círculo vicioso cuando pudiéramos muy bien vivir en un círculo virtuoso. Antes de iniciar tu venganza, empieza a cavar 2 tumbas. Antes de iniciar tu venganza, empieza a cavar 2 tumbas. Una será para ti. Porque el que cobra venganza muere junto con aquel a quien se la cobró. El que cobra venganza muere junto con aquel a quien se la cobró. El que logra perdonar empieza a volar, empieza a despegar, se empieza a elevar. El que logra perdonar empieza a volar. Y dijera alguien que perdonar no cambia el pasado, obviamente. Perdonar no cambia el pasado, pero engrandece el futuro. Perdonar no cambia el pasado, pero engrandece el futuro. Dice Nubia Tobar, dice: somos libres cuando perdonamos y soltamos, no venganza, definitivamente. Todos en algún momento hemos sentido esa urgencia de cobrar venganza, esa necesidad de hacerlo, pero cuando entendemos que si nosotros cobramos venganza, más vale que vayamos cavando 2 tumbas, porque una será para nosotros. No queremos eso. Ya fue suficiente con la ofensa que nos hicieron. No vayamos por ahí queriendo cobrar. Si alguien aún lleva algo que no puede perdonar, yo quisiera hacer una cosa. Mándeme un mensaje privado y dígame: yo no puedo perdonar, y dígame qué. Y yo le voy a regalar un tiempo. Yo le voy a regalar un tiempo para ayudarle a sanarlo. No importa quién sea, de qué país sea, de donde sea que me estés viendo. No importa dónde esté. Yo le voy a dar una sesión por lo menos para ayudarle a perdonar. Ana María Santiago, saludos. Qué bueno que estás aquí, qué linda. Sí, el perdón trae paz. La venganza mata el alma y la envenena, pero el perdón la hace bella. Quedémonos con eso en mente. Seamos perdonadores. Desarrollemos la capacidad de hacer este mundo mejor. Menos violencia, más amor. Menos venganza y más perdón. Y entonces seremos grandes entre los grandes. Bendiciones a todos. Que descansen, que la pasen bien. Hágame un favor, comparta este programa con alguien y recuerde que estamos en Plenitud Total, en Plenitud Radio 7 en YouTube, Plenitud Radio 7 aquí también en Facebook. Vaya, vea, ahí hay más de 300 programas donde hemos hablado acerca de estos temas. No importa cuál es tu problema del momento, si tú le pones ahí, buscar, ve al canal Plenitud Radio 7 en YouTube y tú le escribes ahí y te va a aparecer un tema que te va a ayudar, va a ser de bendición. Créeme, es con toda la intención de que bendiga tu vida. Nos vemos. Pásenla bien. Buenas noches.